en sus casas. Feliz de poder estar acá, poder estar predicando el día de hoy. Y vamos a comenzar cantando a nuestro Señor. Los invito a que canten conmigo el primer himno, que es La Palabra del Señor. Va a estar en el comentario fijado para que puedan cantar conmigo, por favor. Que no sea un concierto porque yo no soy un buen cantante, así que necesito ayuda a que canten desde su casa y cantemos a nuestro Señor la palabra del Señor. La palabra del Señor, predicad, predicad, con alegre oración, predicad, predicad, ante el mundo burlador, sed testigos de su amor, el poder del Salvador, predicad, predicad, el ejemplo del Señor, imitad, imitad, su humildad y tierno amor, imitad, imitad, su constancia en la oración, su paciencia en la aflicción, su bondad y compasión, imitad, imitad, la venida del Señor, esperad, esperad, Él vendrá, no tardará, esperad, esperad, como siervos del gran Rey, trabajad con celo y fe, si sembráis, recogeréis, esperad, esperad. Amén. Vamos a estar el día de hoy aprendiendo un poco sobre la palabra. La primera estrofa importante, ¿qué tenemos que predicar? La palabra del Señor. Los que ya vieron en el título van a ver que vamos a estudiar acerca de 2 de Timoteo 3:16, un versículo bien conocido, pero es importante no simplemente no estudiar versículos que sabemos de memoria porque se escuchan en todos lados, sino que es un versículo con una verdad muy importante de la Biblia. Vamos a seguir cantando esta vez el himno Bellas Palabras de Vida. Todos cantando. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Arden ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Siguen luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadosa te salva, y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas
buscar la letra del siguiente himno y también voy a ver si hay algún comentario que pueda responder. Bueno, veo que está viendo mi mamá por lo menos. Hola mamá, ¿cómo estás mamá? Saludos a la casa, saludos a Elena, a mi papá. Vamos a estar cantando El varón de gran dolor. Cuando hablamos del Evangelio y presentamos la muerte de Jesús, no tomamos el peso al sacrificio que él tuvo que hacer. No fue simplemente morir, él murió, pero fue muerte de cruz, fue torturado, fue azotado. Y cuando usted esté predicando el Evangelio, tiene que pensar en eso y hacerle dar cuenta a la persona de que Jesús pagó todo eso por su pecado y por el mío y por el de todo el mundo. Es muy importante eso. Bueno, vamos a estar estudiando en Segunda de Timoteo. Si pueden acompañarme en sus casas con sus Biblias en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, versículo 16 y 17 dicen: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Les pido que me acompañen en sus casas en oración. Padre, le damos gracias porque estamos en esta instancia aprendiendo sobre su palabra, Señor. Podemos cantar y podemos aprender. Le damos gracias por estas herramientas que nos da donde podemos conectarnos. Y le pedimos que nos ayude a cada uno a estar prestando atención, dejar el celular a un lado, dejar el computador a un lado y prestar atención al mensaje de la palabra, Señor. Le pido que me ayude para ser un mensajero que se exprese claramente, Señor, y enseñar solo lo que su palabra nos dice, Señor. Queremos aprender más sobre su palabra y lo útil que nos es para prepararnos para toda buena obra, Señor. Damos gracias por todo esto y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, este pasaje, Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, es muy conocido. Yo creo que, de hecho, muchos hermanos que estén escuchando al otro lado de la pantalla se lo deben saber de memoria. Y eso es genial, es un versículo muy bueno para aprender, pero a veces cuando un versículo está tan repetido, como también, por ejemplo, Juan 3.16, que la gente dice, sí, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios el mundo, y lo dicen sin tomar el peso de lo que ese versículo nos dice. Este versículo tiene una verdad muy importante y tiene mucho contenido, y quisiera que hoy día lo pudiéramos estudiar y sacar algo práctico, que es de que la palabra nos es útil. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada. Lo que tenemos aquí es la palabra de Dios. No tiene la palabra de Dios, no es que en alguna parte está y en otras no. Esto es la palabra de Dios.
y nos es útil. Y nos dice 4 palabras que vamos a ver el día de hoy, que es enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y con un fin, que es que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Quisiera así que viéramos antes el versículo anterior, porque para entender un versículo hay que analizar su contexto. Entonces el contexto de estos pasajes son los versículos siguientes y anteriores, y los contextos de esos versículos es el capítulo, después el libro, tenemos después el Nuevo Testamento y la Biblia completa. Pero hay que entender, leer un poco para también hacer sentido de por qué Pablo escribió esto, a quién se lo escribió. En 2 de Timoteo 3, versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muchas veces usted va a escuchar, y yo lo he visto muchas veces en internet, por eso hay que tener cuidado con lo que uno ve en internet cuando quiere buscar predicaciones o cosas así, porque hay mucha gente que dice muchas cosas muy malas. Y una vez escuché a una persona diciendo de que el Dios del Antiguo Testamento es muy distinto al Dios del Nuevo Testamento y que son totalmente distintos. Y que como que Jesús no tuviera relación con el Antiguo Testamento. Y la verdad es que esa gente no puede estar más equivocada. Si uno lee la Biblia a conciencia y uno presta atención a lo que nos dice en cada libro, uno siempre puede encontrar a Jesús. Uno siempre puede darse cuenta, wow, desde acá ya Dios tenía un plan. Entonces, la Biblia siempre nos habla de Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, en el Instituto Bíblico nos pidieron que nos aprendiéramos Juan 5:39, que ahora voy a probar si me acuerdo o no. Era escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Jesús dijo eso. ¿Qué Escrituras estaba hablando Jesús? Porque recordemos de que Jesús, cuando estuvo en esta época, estuvo hace 2000 años atrás aproximadamente, no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Entonces se refería al Antiguo Testamento. Entonces Jesús les estaba diciendo las escrituras que tenían antes, los profetas, los salmos, Génesis, etc. Eso habla de mí, está dando testimonio de mí. Un pasaje que es muy bueno, un capítulo entero que los invito a que ustedes en sus casas cuando tengan tiempo lo lean, porque es realmente sorprendente, es Isaías 53. Isaías 53 nos habla sobre el padecimiento que tenía que tener Jesús. De hecho, les pido que me acompañen, vamos a leer 2 versículos de Isaías 53, aunque sería genial leer el capítulo entero, pero lo invito a que lo hagan personalmente. Isaías 53, versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, como estábamos cantando, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿De quién cree que está hablando este pasaje? Es muy claro que habla de Jesús y de todo lo que tuvo que pasar. Como había dicho después de haber cantado el himno El varón de gran dolor, Jesús no simplemente murió. A veces siento que la gente cuando habla de la muerte de Jesús, que Jesús como que le dio un paro cardíaco y murió sin sentir dolor. No, Jesús fue azotado, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas, tuvo que cargar su cruz y después fue crucificado. Que creo que también lo he dicho varias veces, pero la muerte de la cruz es una muerte, es un método de tortura, es doloroso, es sufrimiento. De hecho, Jesús, la Biblia nos dice que expiró y no fue quebrado sus piernas, pero normalmente una persona que está en la cruz tiene que estar ahí días. Y ya cuando dejan de torturarlo, le quebran las piernas, pero Jesús, ninguno de sus huesos fue quebrado. Y podemos ver de que Jesús sufrió en gran manera. Entonces, quizás cuando nosotros prediquemos el Evangelio es importante recalcar de que Jesús sufrió por ti. Y entonces la gente se va a preguntar, pero ¿por qué Él tuvo que sufrir? ¿Por qué tuvo que ser azotado? ¿Por qué tuvo que derramar su sangre y morir en la cruz? Y ahí es donde nosotros tenemos que decirle de que lo hizo para pagar un precio, que es el del pecado. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte en Romanos 6, 23. Y de que nosotros hemos pecado en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí y a cada persona en este planeta.
Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para solucionar este problema? Porque el pecado tiene una paga, que es la muerte. No podemos hacer nada nosotros. Nosotros, con nuestros méritos, con nuestras acciones, lamentablemente no podemos hacer nada. Como pastor había dicho en la predicación de la mañana, espero la hayan estado escuchando, muy buena, había dicho de que la religión siempre nos va a tratar de decir, bueno, si hacemos esto, podemos salvarnos, como los hermanos de José decían, si podemos servirte como para conseguir una especie de perdón, pero el perdón de los pecados no funciona así. En Isaías 64 nos dice de que nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Dios. Imagínense, un trapo de inmundicia. Yo creo que todos nosotros hemos alguna vez limpiado el piso, o por ejemplo, cuando yo ayudo a mi papá en el trabajo y tengo que lavar un vehículo, después de enjuagar el paño sale negro y sale el agua sucia, y nadie quisiera, si yo estoy limpiando, nadie quiere tomar ese paño. Es asqueroso. Entonces, imagínense un trapo así. Así son nuestras justicias delante de Dios. ¿Usted cree que con muchos trapos sucios usted puede entrar al cielo? La verdad es que no podemos hacer eso. Entonces ahí es donde entró Jesús. Ahí es donde Dios dijo, y tenemos este versículo que también es muy conocido, Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó al mundo. Dios ama a este mundo. No puede permitir que entre pecado en el reino, pero Dios tenía un plan porque ama al mundo. Y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces nosotros solo tenemos que creer en ese acto que Jesús hizo en la cruz, de que Él vino, no pecó, murió, pero al tercer día resucitó. Y ahí es cuando todos deberían decir en sus casas, amén, porque es reconfortante saber que Él resucitó, Él venció la muerte. Y entonces ahí, si uno cree en eso, puede tener vida eterna. Pero ahora puede surgir la pregunta, entonces una vez salvo, ¿ahora puedo pecar todo lo que quiera? No, esa no es la idea. La Biblia nos dice de que somos salvos por medio de la fe, pero para buenas obras. Eso está en Efesios 2, versículo 10. Entonces, ahora comienzan las buenas obras. ¿Y cómo nos preparamos para las buenas obras? Aquí está segunda de Timoteo 3:16. Nos dice y nos da la herramienta perfecta. El título era muy largo, por eso no lo quise colocar en el título del mensaje en Facebook, del directo, pero es la herramienta necesaria para prepararnos para toda buena obra. No quise acortarlo porque sentí que cada palabra era importante. Quizás se podría resumir un poco, pero es la herramienta necesaria para prepararnos para toda buena obra. ¿Qué herramienta será? Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a estar viendo ahora estas 4 palabras. La primera es enseñar. ¿A qué se refiere con enseñar? De que la palabra, la escritura, nos es útil para enseñar. La palabra enseñar, en este versículo, el 16, es la misma palabra que aparece en el versículo 11. Versículo 10. El versículo 10 del mismo capítulo de 2 de Timoteo 3 dice, pero tú has seguido mi doctrina. Esa palabra doctrina en el griego es la misma palabra que enseñar. Entonces nosotros ahí entendemos de que la palabra nos es útil para doctrina, para poder sacar doctrina y para poder enseñar, o sea, entregar doctrina. ¿Qué entendemos por doctrina? La doctrina es cualquier enseñanza fundamental. En este caso, por ejemplo, este versículo nos entrega una doctrina de que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces lo que nosotros tenemos es inspirado por Dios. Y la palabra inspirar significa que fueron respiradas, tiene el aliento de Dios esto. Y por eso nosotros podemos decir de que ahora nosotros tenemos una copia de la palabra de Dios. No algo parecido, no algo que se acerca a la palabra de Dios, ni que esto contiene la palabra de Dios, sino que esto es la palabra de Dios. Y nosotros podemos creer eso completamente. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y eso tiene un nombre técnico. Lo más probable es que los alumnos de instituto que están ahí, saludos a todos hermanos, ya saben la palabra, la hemos visto, que es la inspiración verbal y plenaria de las escrituras. Quizás suena un poco como que, hermano, ¿está hablando en lenguas? No, es inspiración, de que fueron inspiradas por Dios. Verbal se refiere a las palabras, y plenario porque se refiere a todo, al pleno, a todas las palabras que tenemos aquí. Entonces todo esto es inspirado por Dios. Y eso es una doctrina.
¿Qué quiere decir? De que eso no se discute porque la Biblia lo enseña. No podemos buscar algo así como que, pero este versículo dice o tal cosa, o yo creo, o yo siento. No, esto es lo que la Biblia nos dice y nos mantenemos firmes en eso. Y hay muchas otras doctrinas en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, la Trinidad. Nosotros creemos de que Dios es uno y que es trino también. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y yo no tengo miedo de decir eso. Es lo que la Biblia enseña. Es un concepto bíblico. No aparece la palabra Trinidad en la Biblia, pero es un concepto que se ve muchas veces. Por ejemplo, cuando en Génesis Dios creó al hombre, dice que, de que Dios dijo, que eso es singular, pero después dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces eso es plural. Y ahí ya vemos la Trinidad de Dios. En Juan 1.1 nos dice de que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, haciendo referencia a Jesús. Entonces nos dice de que Jesús estaba con Dios, era con Dios, y de que Jesús era Dios. Y esas cosas no se contradicen. A veces nuestro cerebro humano no puede decir, pero ¿cómo son 1 y 3 y 1? Quizás es difícil de entender, pero podemos asegurar de que es así, porque la Biblia lo enseña. Y así hay muchas doctrinas. Y una doctrina es algo que nosotros debemos enseñar, porque son las bases fundamentales de nuestra fe. Nosotros como cristianos creyentes en la Biblia, bautistas, nosotros tenemos que defender las doctrinas. Obviamente hay partes de la Biblia en donde a veces la gente tiene diferencias, algunos temas que no son tan claros, pero no quiero entrar en detalle en eso. Pero ¿sabe qué es lo común en todos esos temas? Que no importa. De que si un hermano opina esto y otro hermano opina aquello, ellos siguen creyendo en el mismo Dios, siguen creyendo lo que la Biblia dice, simplemente tienen distintas opiniones y no importa al fin y al cabo. Pero si un hermano llega y dice, sí, pero yo no creo que Dios sea un Dios trino, yo creo que son tres dioses diferentes. Ahí es donde uno dice, ¿sabes qué, hermano? Esto es lo que la Biblia dice. Esta es la doctrina y lo que nosotros creemos. Entonces, la Biblia nos es útil para la doctrina. Y nosotros vamos a estar enseñando en muchos contextos. Por ejemplo, Timoteo era un pastor. Pablo le estaba hablando a Timoteo porque era un pastor. Entonces, él necesitaba enseñar y alimentar a la iglesia en la que estaba pastoreando de manera correcta, con buena, con sana doctrina. Entonces, ¿cómo puede hacer eso? Con la Escritura, con lo que la Biblia nos dice. Por ejemplo, yo he podido tener el privilegio de servir en la clase de niños. Lo que yo tengo que enseñarle a la clase de niños es la sana doctrina, lo que la Biblia nos dice. No puedo enseñarle doctrina humana o enseñanzas que contradigan lo que este libro nos dice. Porque la doctrina tiene que ir de acuerdo con este libro y este libro nos es útil para enseñar. ¿Y para qué queremos enseñar doctrina? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando un pastor o un hermano está predicando, quiere que los hermanos se perfeccionen, que sean maduros. Cuando yo le enseño a los niños, quiero que los niños aprendan desde pequeños lo que la Biblia enseña acerca de muchas cosas y también explicarles el Evangelio si es que aún no lo han escuchado. También las damas pueden enseñar a otras damas y enseñarle qué es lo que desea Dios para las damas y lo importante que es la Biblia en la vida en general. También hay mucha gente que me está escuchando que son padres. Es muy importante enseñarles lo que la Biblia dice, que muchas veces va a contradecir lo que el colegio o lo que el Ministerio de Educación enseña. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestras creencias y quizás no todos vamos a estar predicando, pero sí todos vamos a estar enseñando en muchos contextos. Entonces, para eso nos es útil la Biblia, para enseñar doctrina. ¿Y con qué fin? Con que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Y nosotros tenemos muchas buenas obras que hacer, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, importante enseñar doctrina. Vamos al libro de Tito, que está al lado, estamos en 2 de Timoteo, Tito capítulo 1, versículo 9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con, dice, sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces nos reitera de que nosotros tenemos que enseñar y exhortar con sana enseñanza. Una enseñanza bíblica, una enseñanza no corrompida. Y luego nos dice, convencer a los que contradicen, que nos lleva a la siguiente palabra, que es redarguir. Yo, por lo menos, no entendía al 100% qué significaba redarguir. Yo
al escuchar redarguir, pensaba arguir, argumento, debe tener algo que ver con eso, pero lo que la definición de la RAE nos dice es, lo voy a leer para que no te diga con mis palabras, convertir el argumento de alguien contra quien lo hace. Entonces es, yo ocupo el argumento que una persona me da y con ese mismo argumento le demuestro, con lógica y también obviamente con la Biblia, en este contexto, de que está equivocado. Eso es redarguir. Y ya dándonos cuenta de qué significa, tenemos que darnos cuenta de que para redarguir tenemos que conocer la palabra de la que estamos hablando. Porque, ¿qué pasa si una persona nos llega y nos dice, ¿sabe qué? Yo creo que no toda la Biblia está inspirada por Dios. Y nosotros no conocemos la Biblia y no sabemos defendernos. ¿Cómo nosotros le podemos ocupar ese argumento en su contra? Para eso nosotros tenemos que estar muy preparados. En la Biblia tenemos algunos ejemplos de donde, por ejemplo, el apóstol Pablo estaba redarguyendo. Vamos al libro de Romanos. En el libro de Romanos hay un buen ejemplo en Romanos 6. Romanos 6, tremendo gallito me salió, lo siento. Los que me están escuchando. Romanos 6, versículo 1 y 2 dicen: ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, aquí estaba diciendo, alguna gente estaba diciendo en ese contexto de que ahora que somos salvos y la salvación no se pierde, podemos pecar, ¿cierto? Podemos pecar lo que queramos, total, igual vamos a ir al cielo y ya estamos salvados. Entonces, algunos estaban diciendo, ¿podemos pecar ahora que somos salvos? Y aquí Pablo les ocupa su mismo argumento en el versículo 2 y les dice, en ninguna manera. ¿Cómo vamos nosotros estábamos muertos en el pecado y Jesús nos salvó, nos dio vida eterna? ¿Cómo vamos a volver a la muerte? No tiene ningún sentido. Entonces ahí Pablo ocupó el argumento de ellos y les demostró con ese mismo argumento de que no tenía sentido lo que estaban diciendo. Otro ejemplo donde se podría estar redarguyendo es en Hechos 17, 17, versículo 2 y 3 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces él discutió con ellos. Muchas veces en discusiones y en debates ocurre eso, ocupar el argumento de la otra persona en su contra. Y yo puedo hablar un poquito de eso. Yo estuve en el debate, en mi grupo de debate en el liceo desde el séptimo hasta el cuarto medio, siempre debatiendo. Y les puedo decir que para poder debatir hay que estar muy preparado, es difícil. Muchas veces la gente, cuando uno va a ver los debates y una persona se luce y dice, wow, qué manejo de la palabra tiene, me convenció. Dicen, es porque tiene mucho talento, se le da bien hablar en público. Bueno, la verdad es que eso puede influir, pero lo más importante era estar preparado. Nosotros nos daban un tema, íbamos y había un sorteo, decían, les va a tocar con este curso, ok, y les va a tocar este tema. Y nosotros teníamos meses para prepararnos, para decir, ya, tú vas a hacer la introducción, tú vas a hacer la argumentación, después había un receso y después la contraargumentación, que era atacar los argumentos rivales, y una conclusión donde decíamos, ya, esto es lo que nosotros planteamos y esta es nuestra finalización. Y entonces nosotros siempre era muy entretenido debatir y nos daban temas muy complejos a veces. Nos decían, por ejemplo, que Chile era un país con probidad, por ejemplo. Que la probidad es rectitud o honestidad. Entonces hay mucha gente que puede decir, sí, yo creo que Chile es un país muy justo y honesto. Otra gente va a decir, no, la verdad es que no, Chile no, y el gobierno y tal cosa. Entonces le daban una postura a favor y en contra y había que estudiar y había que leer ensayos de personas. Había que decir, bueno, esta persona que tiene un doctorado en tal parte, esta universidad dijo esto, estas estadísticas dijeron aquello, y había que prepararse. Y como les había dicho, las personas que mejor les iba, los equipos que mejores ganaban eran siempre los que más se preparaban. Y muchas veces ocurría eso de redarguir, de que una persona daba un argumento, pero la otra persona estaba mejor preparada. Y le decía, ¿sabes qué? Esto es incorrecto por esto y por esto otro. Por ejemplo, una vez estuvimos debatiendo sobre las leyes y nosotros estábamos diciendo, no recuerdo exactamente la tesis, pero estábamos defendiendo las leyes chilenas. Creo que era el sistema de legislación. Y entonces alguien nos dijo, ¿pero qué pasa con la ley de pesca que tiene todos estos errores? Entonces nosotros les dijimos, pero este sistema es tan bueno que incluso leyes que están falladas pueden ser solucionadas. Entonces ocupamos el argumento que ellos dijeron para ocuparlo en su contra.
y ganamos ese debate. Ganamos. Así que, ¿a qué voy con esto? De que para poder debatir, para poder estar preparados para una discusión y ocupar los argumentos y probar que la otra persona está equivocada, necesitamos preparación, necesitamos estudio, necesitamos conocer de qué estamos hablando y creer lo que estamos diciendo. No decir, bueno, creo que sí, o sea, creo que la escritura, o así lo dijo el pastor, está inspirada por Dios, así que debe ser así, ¿no? Sino que nosotros poder decirle, bueno, la Biblia dice acá que es inspirada por Dios y poder argumentarle con la Biblia y mostrarle que esa persona está equivocada. Ser como la gente de Berea. Estábamos en Hechos 17. Vean en el versículo 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Entonces ellos estaban ansiosos de aprender de la palabra, y cuando la recibían, ¿qué hacían? Revisaban, decían, a ver, lo que dijo Pablo es verdad o no. A ver. Sí, lo que dijo Pablo es verdad. Sí, está bien, Pablo, síguenos. Entonces ellos estaban siempre atentos y viendo, a ver, lo que dijo es correcto. Y ellos entonces, no me cabe duda de que si una persona llegaba con falsa doctrina, ellos podrían haber defendido correctamente lo que creían. ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban la palabra todos los días y se preparaban. Entonces nosotros no tenemos que hacer la diferencia, tenemos que prepararnos de la manera correcta para redarguir en la situación que sea necesaria. Entonces vimos la primera palabra, enseñar, relacionado con la doctrina, redarguir, el probar que una persona está mal y mostrarle lo que tú crees no está bien, y mostrarle con la palabra de que ese argumento es lo incorrecto. Ahora hay que entender de que esto no fue dicho en cualquier contexto. Pablo no le dijo a Timoteo porque sí, dijo, ¿de qué le podría decir a Timoteo? No le envió una carta hace tiempo, le voy a enviar esta carta. No, Pablo lo escribió en un contexto. Veamos el versículo 1 de segunda de Timoteo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, donde habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos. Y luego sigue la lista dando muy malas características. Entonces, Pablo le está diciendo, va a ocurrir muchas de estas cosas. Pero en el versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina. Eso es lo que debemos hacer nosotros. El versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Va a haber gente que nos va a tratar de contradecir y ahí es donde nosotros debemos corregirles, mostrarles el camino correcto. Cuando esto lo leí en un libro que ayuda mucho a encontrar información o cosas así como de contexto, de historia, que es un auxiliar bíblico que es muy bueno. Y me gustó cómo describió estas palabras. Decía de que la doctrina vendría a ser la enseñanza, el redarguir es mostrar lo que está mal, el corregir es mostrar el camino correcto, y luego el instruir es ya mantenernos correctos y seguir en lo que es correcto. Entonces, ¿cómo le mostramos el camino correcto? Porque esta gente de la que mencionan en el capítulo, en los primeros versículos del capítulo 3, en la primera mitad, son peligrosos. El versículo 1 dice que vendrán tiempos peligrosos. Y de hecho, es interesante porque la palabra peligrosos es la misma palabra en el griego que se ocupa en Mateo 8:28, la palabra feroces. Vamos a Mateo 8:28 y leamos el contexto. Estaba hablando de unos endemoniados gadarenos en la tierra de los gadarenos. Dice el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces imagínense, endemoniados agresivos, feroces en gran manera, y esa palabra feroces es la misma que peligrosos. Entonces, ahí le está diciendo que van a venir tiempos peligrosos, feroces, personas peligrosas, agresivas, que no van a... que tienen todo este tipo de características malas, que seguramente no van a tener buena doctrina y que no van a venir con intenciones de aprender, sino con intenciones de atacar. Y ahí es donde nosotros debemos corregir, mostrarles el camino correcto. Y el corregir va desde a un cristiano confundido, recién nacido en la fe, un bebé en la fe, que está aprendiendo de la Biblia y decía, yo siempre pensé que era así, no sabía que era de esta otra manera.
El corregir es para mostrarles, mira, esto es lo que la Biblia enseña, hermano. Oh, ya, muchas gracias. También el corregir va para los lobos, la gente que quiere atacar a la iglesia, que saben que lo que creen está mal, pero lo único que quieren es atacar a la iglesia y generar mal. Nosotros a ambos debemos corregirlos, pero de maneras muy distintas. A la gente nueva en la fe tenemos que ser amables porque sabemos que ellos no saben. Nosotros también fuimos bebés en la fe y, entonces así es la Trinidad. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿la Biblia es la palabra de Dios? Ok. Gracias, hermano. Pero lo más probable es que una persona que es un lobo, que quiere atacar, las preguntas que haga probablemente no van a ser para dudas verdaderas, van a ser para atacar, van a ser preguntas capciosas. Hay que ser muy cuidadosos, hay que ocupar el tono correcto, pero sin duda hay que guiarnos por este libro y ocupar este libro y decirle, mira, lo que la Biblia dice es esto. Y para eso debemos corregirlo con la palabra. También hay que tener una actitud correcta. Cuando una persona está cometiendo algún error y nosotros queremos corregirlos con la palabra, no tenemos que ser agresivos. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando nosotros cometemos pecados y errores, tenemos que hacerlo de la manera correcta. Está la historia de cuando Pedro trataba distinto a los judíos de los gentiles, entonces Pablo lo reprende y enfrente de todos. Pero estoy seguro de que Pablo lo hizo de la manera correcta, porque si nosotros vamos a segunda de Pedro 3, versículo 15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, Pedro quedó resentido. ¿Será que Pablo se pasó de la raya? La verdad es que no. Aquí Pedro se refiere a él como amado hermano Pablo. Entonces, que Pedro pueda decir eso después de que el apóstol Pablo lo haya reprendido, nos muestra de que la reprensión y la corrección es buena, es sana. Cuando un hermano está en algún error, es bueno reprenderlo y hay que hacerlo de la manera correcta, como dice en Proverbios 6, con misericordia y verdad. ¿A qué se refiere con misericordia? Perdonando. Vimos en la mañana la diferencia entre misericordia y gracia. Misericordia es cuando uno quita el castigo que se merece, y gracia cuando se da un regalo que no es merecido. Entonces, con misericordia y verdad. ¿Qué es la verdad? Esta palabra. Esta es la verdad con la que nosotros debemos corregir y mostrar el camino correcto. Entonces, recalcando, nosotros debemos enseñar la doctrina, debemos redarguir, mostrar lo que está mal, y debemos corregir, mostrar el camino correcto. Reitero otra vez, ¿con qué fin? Con que el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahora, ya más relacionado con el actuar, viene la cuarta palabra, el instruir. El versículo 16 nos dice instruir en justicia. Queremos entrenar y dar instrucciones a los cristianos. Nosotros como cristianos tenemos que estar siempre entrenando. Primeramente enseñando a las personas el Evangelio. Si una persona no conoce el Evangelio, lo primero que tenemos que hacer es presentarles el Evangelio, mostrarles, como a Timoteo se le mostró de pequeño, desde la niñez, que él había sabido las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que mostrarle a las personas qué es el mensaje del Evangelio y por qué lo necesitan. Y luego, una vez esa persona es salva y ha aceptado, ahí no termina el trabajo. Nosotros tenemos que discipular. ¿Qué se refiere a discipular? Hacer un discípulo, enseñarle lo que la Biblia nos dice que tenemos que mostrarle. La Biblia nos da muchas veces la Gran Comisión, 5 veces en el Nuevo Testamento, que son en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y una de las veces dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que estar predicando el Evangelio, pero enseñándole luego a los nuevos creyentes las doctrinas que habíamos visto en el primer punto, que son fundamentales para la fe, para que luego, primero, sepamos cómo actuar. En 1 de Timoteo, el libro antes de 2 de Timoteo, capítulo 13 y versículo 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, él estaba escribiendo, ¿por qué? Porque hay una manera en la que debemos actuar, y no se refiere a, por ejemplo, a los cultos hay que ir con corbata y con camisa, sino que se refiere a que nosotros tenemos una actitud que seguir en la Biblia, tenemos una misión que cumplir, y hay mucha, por ejemplo, hay iglesias como la iglesia de
de Corintio que había pecado y Pablo tuvo que escribirles la carta de Primera de Corintios. Vemos que era una iglesia con muchos problemas. Entonces hay que hacer instrucciones y acabar con todas estas, se podría decir, impurezas o errores que tienen algunas personas en la congregación. ¿Pero con qué objetivo? Porque nosotros somos la casa de Dios. La Biblia nos dice que cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nuevamente tenemos la verdad, la palabra. Qué importante es tenerla siempre en mente. Una de las misiones de la iglesia y de cada cristiano es predicar el evangelio, bautizar y discipular creyentes. Y para poder instruir tenemos que tener una buena base, que es la palabra. En 2 de Timoteo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros tenemos que, lo que hemos aprendido, lo que esta palabra nos dice, enseñarlo a otras personas y que estas personas sean fieles para que se lo puedan enseñar también a otros. Durante la semana hubo una publicación en el Facebook de la iglesia que nos hablaba de este versículo, de lo importante que es no ser el último eslabón de la cadena, sino seguir discipulando cristianos y que esos cristianos sigan discipulando a más personas para que sigan discipulando a más y así poder seguir expandiéndonos. Esa es la manera de reproducirse que tiene el cristianismo y los creyentes. Y es muy importante seguir haciendo eso. ¿Y con qué fin? A fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué nos es útil la palabra? Para instruirnos y que nosotros estemos preparados para poder servir a Dios en cualquier ámbito. Quizás evangelizando, quizás Dios quiere que usted sea pastor en el ministerio, quizás quiere que sea misionero, quizás quiere que ayude la clase de niños. Hay muchas cosas y maneras en las que podemos servir a Dios. Pero para poder estar preparados tenemos que ocupar esta palabra. Entonces nuestra espada del Espíritu es completamente multifuncional, tiene muchas funciones. Podemos enseñar doctrina, podemos convencer a las personas que están equivocadas, mostrarles que están mal y luego enseñarles el camino correcto. Y una vez esas personas conocen el camino correcto, instruirlos para que sigan ese camino y no se desvíen y así poder seguir cumpliendo las misiones, estar enteramente preparados para toda buena obra. Sin duda, tenemos una gran misión. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Coyhaique es una ciudad, mucha gente diría pequeña, pero sigue teniendo 55.000 personas, de la cual probablemente la mayoría no ha escuchado nunca el Evangelio o no ha creído en el Evangelio. Entonces tenemos una gran misión que tenemos que hacer y yo solo doy el ejemplo de Coyhaique porque soy de acá. Tenemos ciudades aledañas en la región que suman 100.000 personas. Luego tenemos todo Chile, que somos 16, 17 millones de personas. Después tenemos el mundo entero, que son 7.000 millones de personas. Entonces hay mucho trabajo por hacer. ¿Y cómo nos preparamos para una obra tan grande que parece tan... que nos supera así? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, tenemos la herramienta necesaria. Así que los invito a que nosotros estemos estudiando nuestra palabra y estemos ocupándola, porque es la herramienta que necesitamos para poder estar preparados para toda buena obra. Padre, muchas gracias por la palabra que tenemos ahora, Señor. Usted ha preservado y que ahora podemos utilizar para prepararnos, Señor. Ayúdanos a enseñar la doctrina que está de acuerdo con la Biblia, la sana doctrina. Ayúdanos a redarguir, y si hay alguna persona que ya sea por confusión o con mala intención está creyendo algo equivocado, mostrarles que están mal para luego corregirlos, mostrarles de cuál es el camino correcto, cuál es la verdad, qué es lo que la Biblia enseña y luego instruirlos para que más personas puedan conocer el Evangelio. Tenemos una gran obra que hacer y nosotros no podemos, Señor, pero por eso tú estás con nosotros y nos has dejado la mejor herramienta, Señor. Damos gracias por todo y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias por conectarse. Vamos a estar teniendo culto virtual, una transmisión el miércoles a las 7 para que no se lo pierdan. Muchas gracias.